Empecé. Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, jueves 22 de julio de 2021. ¿Sí? Y esto, bueno, un poquito de disculpa, se me puso a actualizar el Cisco Webex, por eso no pude iniciar a la hora establecida. Bueno, espero que también hayan aprovechado la semana anterior para que todos se hayan vacunado, ¿no? Por eso fue el motivo de que la semana anterior, jueves y viernes, se dio esos 2 días para que aprovechen y se vayan a vacunar, ¿sí? Entonces espero que la mayoría hayan aprovechado y se hayan ido a vacunar. Bueno, vamos a continuar con lo que era la clase de lo que estábamos viendo. Estábamos justamente en los componentes del computador. Vamos a bajar un poquito. Sí, en la clase anterior habíamos visto la parte de la memoria, es decir, lo que eran los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Y dentro de uno de ellos nos habíamos detenido en lo que era, bueno, vamos a poner nomás la pizarrita. Nos habíamos detenido justamente con el de la memoria RAM, ¿cierto? En el de la memoria RAM, a ver, informática básica, computación, estoy aquí. Y lo que era la memoria RAM me había detenido un poco explicándole justamente lo que es la paridad, ¿no? Como si queremos actualizar lo que es la memoria RAM, darle una mayor velocidad, ¿sí? En el procesamiento de la información, cómo debemos de aumentarle, ¿no? Cómo debemos de manejar. Por ejemplo, en mi caso, en mi computador, tiene un máximo de almacenar, de colocar la memoria RAM, de expandirle hasta 12 gigas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo 8 gigas. Si yo deseo llegar a los 12 gigas, debería colocarle una memoria RAM de 4 gigas, ¿cierto? Eso sería lo lógico. Pero ¿qué pasa? Al yo tener una de 8 y una de 4 va a haber esa descompensación, ¿sí? Entonces, ¿qué me tocaría? Gasto un poco más, ¿sí? Gasto un poco más. Compro una memoria RAM de ocho gigas igualmente para que las dos queden totalmente Buenas equilibradas. tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. Lo que sí hay que tener en cuenta mucho cuando vamos a aumentar la memoria RAM es en la velocidad que tiene la memoria RAM de almacenamiento, ¿sí? Es lo que debemos tener mucho cuidado. Normalmente cuando nosotros vamos a comprar una memoria RAM, siempre en la nuestra, en la que ya tenemos en el computador, tiene ahí especificado de cuántos gigas es nuestra memoria RAM y en la velocidad en la que trabaja, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que deben de tener en cuenta, ¿sí? En el momento cuando vayamos a cambiar una memoria RAM. Listo. Estamos en dispositivo de almacenamiento. ¿Qué otro dispositivo de almacenamiento tenemos? A ver, me voy a levantar la manito y le doy paso. A ver, ¿qué otro dispositivo más de almacenamiento? A ver, Natasha Andrade, dígame. La flash memory. Correcto. La flash memory o USB o pendrive, ¿cierto? Listo. ¿Alguien más? A ver, Diego Pérez, dígame. Profe, las unidades de disco duro también pueden ser. Correcto, las unidades de disco duro. Eso ahí hay que también manejar lo siguiente. Actualmente tenemos los discos duros SSD, ¿sí? Dentro de los discos duros teníamos los de la versión, se puede decir, común o la anterior, ¿sí? Que son los discos duros mecánicos, los HDD, ¿sí? Hard disk, ¿sí? Hard data disk. Entonces, son los discos mecánicos, lo cual trabaja con un brazo, ¿sí? Un brazo mecánico para hacer la lectura de la información. Actualmente se está utilizando, ya se está dejando un poco de utilizar estos discos mecánicos para trabajar con los discos en estado sólido, los denominados SSD,
¿sí? Déjenme ver si por aquí tengo, bueno, vamos a poner aquí HDD versus SSD y ahí nos va a aparecer la figura de los dos, ¿sí? Entonces, miren la diferencia, cómo están aquí estos, ¿sí? Los discos duros, los HDD, Hard Data Disk, los SSDs, este aquí es Datas Storage Solid, algo así creo que me parece que es en inglés, ¿sí? Que son discos en estado sólido o State Solid Disk, más o menos, no sé, algo así son las abreviaturas en inglés. Y se dan cuenta, miren la diferencia, ¿no? Este de acá, el HDD, es una estructura mecánica. ¿Qué quiere decir mecánica? Que trabaja por medio de un brazo mecánico para hacer la lectura de este disco, de esta banda electromagnética. Mientras que en los SSD, ¿sí? Ya se trabaja por medio de unos chips integrados. ¿Sí ven los chips? Entonces, ya no hay esa lectura mecánica, sino que ya pasa la información de una manera mucho más versátil, mucho más rápida. En los movimientos bruscos, ¿sí? Ya no hay el problema del desbalance del brazo. Normalmente cuando se nos daña el disco, nosotros si estamos en silencio y con nuestro computador comenzamos a escuchar unos pequeños soniditos, un plas, plas, plas. Ese sonidito que sale, a veces no sabemos de qué es, normalmente es del disco duro, es del brazo mecánico, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia de trabajar con discos duros, ¿sí? Los HDD, con respecto a los SSD, ¿sí? Porque los SSD, si se dan cuenta, son como chip ya, eh, ya soldados en una placa, ¿sí? Listo. ¿Qué otro dispositivo de almacenamiento también tenemos? ¿Me ayuda? A ver, Ricardo Gutiérrez, dígame. Profesor, ya, otro dispositivo de almacenamiento podría ser un CD, Correcto, porque he visto también que en CD también se pone. Ujú. correcto. Un CD o DVD. Listo. Shirley Marín, dígame. Voy a decir la memoria. Ya, las memorias SD también. ¿Sí? Araceli Zambrano, dígame. Licenciado, perdón, ingeniero, memoria ROM. Correcto, la memoria ROM. ¿Sí? La memoria ROM, su abreviatura es Read Only Memory. ¿Sí? A diferencia de la RAM, que es Random Access Memory. ¿Sí? La diferencia de la memoria RAM con la memoria ROM es que la memoria RAM una, eh, era, era un dispositivo de almacenamiento no permanente, ¿cierto? Es decir, que lo que se guardaba ahí no quedaba almacenado. Mientras que la memoria ROM, como su sigla lo dice, Read Only Memory, es una memoria de solamente lectura, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente, si se dan cuenta, es como un chip, ¿cierto? Este chip ya viene incrustado en la placa base y ya viene una información ya almacenada en nuestra placa base. Miren, como podemos observar aquí abajo, en nuestra placa base, ¿sí? Pueden haber muchos chips dentro de nuestra placa base, ¿sí? Esto es la memoria ROM. A ver, Ricardo Gutiérrez, ¿qué más me puede decir? Dispositivo de También, almacenamiento. también podemos decir también que un dispositivo también de almacenamiento puede ser una tarjeta de memoria, las microchip, Las tarjetas micro, SD, correcto. algo así. Sí, es, sí. Sí, las tarjetas SD, correcto. Listo, ok, gracias. La Jorge nube Arteaga. también. Profe, los discos duros portátiles. Ya, correcto. Hay que tener en cuenta también que los discos duros, sí, nosotros también podemos ocupar un disco duro de un computador y hacerlo portable. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, esto de aquí se llama enclosure.
Un enclosure es esto de aquí, una cajita, ¿sí? Esta aquí es para una cajita para un disco de computadora. Eso se llama enclosure, ¿sí? Entonces, aquí lo que hago en esta cajita, le destornillo, le saco los tornillos y le coloco el disco de un computador, ¿sí? De una laptop. También hay los enclosures para disco grande. Y por medio de un cable USB, ¿sí? Conecto yo aquí el enclosure, ¿sí? Y lo conecto a mi computador y me sirve también como un disco externo. ¿Sí? Yo puedo convertir un disco normal de mi computador en un disco externo, ¿sí? El disco externo que dice el compañero son discos externos que son expresamente propios de eso, ¿sí? Que no necesitan una caja, sino que ya vienen totalmente almacenados como un tipo de disco externo, ¿sí? Dígame, Diego Pérez, le escucho. Profe, dentro de No le escucho muy bien. los primeros dispositivos, Creo que tienes problemita con el internet, Diego. No se te escuchó bien. escucha. Se le escucha entrecortado. Ahí me escucha, profesor. Ya, ahí sí, dígame. Los disquetes, profe, que fueron los primeros dispositivos de procesamiento que trabajan de la misma forma que los discos duros, pero no superan los 200 megabytes. Ya, de almacenamiento, correcto. Los disquetes fueron los primeros, bueno, se puede decir uno de los primeros dispositivos de almacenamiento, no de procesamiento. Recuerda que los procesamientos solo es uno, que es el CPU. Sí, me ¿Sí? confundí en esa parte. Entonces, los disquetes, correcto. Con eso tendríamos ya todos los dispositivos de almacenamiento. Listo, vamos ahora con los dispositivos de salida. ¿Quién me puede ayudar? A ver, Shirley Marín, dígame. Las impresoras. Correcto. Impresora, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Así como fue el escáner que era de entrada, así mismo la impresora. La impresora está aquí no. Vamos a ver. Está aquí no. Este tipo de impresora no. Ya no aparece casi en las impresoras anteriores. Vamos a ver. No veo, no me aparece. Este de aquí ya es un tipo de sistema, ya es un dispositivo mixto este de aquí, porque hace varias cosas al mismo tiempo. Déjame ver, no encuentro una impresora sola. Otra vez he buscado y me ha salido solo la impresora. Ahorita no sé qué pasa. Déjame buscar. Bueno, en el PDF yo les había subido el tipo de impresora, por ejemplo, este tipo de impresoras, también este de aquí de tipo Exxon, son un tipo de impresora las que se utiliza, por ejemplo, para imprimir lo que son las facturas. Son impresoras térmicas estas de aquí, ¿sí? Déjenme ver la impresora que estoy tratando de buscarles. No encuentro. Y ya estas muy poco se utilizan este tipo de impresoras, las que es solo para imprimir. Ya, aquí encontré uno, ¿sí? Entonces, esta de aquí, solo este tipo de impresoras, ¿sí? Entonces, son las impresoras antiguas, las que había, las que solamente nos servían para servir. Solo estas de aquí son las que nos sirven como dispositivos de salida, ¿sí? Este tipo de impresora. Acá abajo no, solo esta de aquí. Esta de aquí. Que tenemos por acá. ¿Sí? Solo este tipo de impresora. Listo, a ver, ¿quién más me ayuda con otro dispositivo de salida? A ver, Araceli Zambrano, me escucho. Bocina puede ser. Correcto, bocina, auriculares o parlantes, ¿cierto? Nos envía lo que es el sonido que ya se procesó, nos lo envía para nosotros poderlo escuchar, correcto.
Jorge Arteaga, dígame. Un plotter. Correcto, el plotter. Por aquí había visto yo un plotter. El plotter se lo utiliza normalmente en las impresiones de gigantografía, ¿cierto? Aquí tenemos la imagen de un plotter, ¿sí? A ver, de la Cruz, Valencia, Tiffany, dígame. ¿Me El escucho? proyector. Correcto, el proyector, ¿cierto? Yo tengo aquí mi laptop o un computador cualquiera, le conecto un proyector y también me sirve como dispositivo de salida, correcto. Ricardo Gutiérrez, dígame. Un teclado, profe, también. No, recuerden que teclado es dispositivo de entrada, no de salida. Estamos en los dispositivos de salida. A ver, Mayerly Medina, dígame. Modem, ¿Cómo? modem, así se llama. No, el modem no, modem es dispositivo mixto. Ya ver, eso ya entramos después. Loida López, dígame, le escucho. La pantalla, el monitor. Correcto. La pantalla o monitor, ¿cierto? Es un dispositivo de salida. Listo, gracias. Mayerly Medina, dígame. Ya no, ya se le escapó lo que iba a decir. Listo, creo que con eso estamos ya con todos los dispositivos de salida. Y por último tenemos los dispositivos mixtos. ¿Por qué se llaman dispositivos mixtos? Porque permiten hacer las dos cosas a la vez. Nos sirven al mismo tiempo como dispositivo de entrada, como dispositivo de salida. ¿Sí? Ahora sí, denme un ejemplo de los dispositivos mixtos. A ver, Roldán Anthony, dígame, escucho. Tarjeta de red. Correcto, la tarjeta de red, ¿cierto? La tarjeta de red nos permite, ¿qué cosa? Conectarnos al internet, ¿cierto? Por ahí entran y salen datos. Alan González, dígame. En los modem. Ahorita sí, los modems, sí. Los modems son lo que normalmente nos conectan, ¿cierto? En las casas para proveernos del internet, ¿cierto? Normalmente estos de aquí son los modems, ¿cierto? ¿Por qué son dispositivos de entrada y salida? Porque por ahí ingresa y sale información, por eso, ¿sí? Eso se conecta a nuestro computador y de ahí sale información hacia el exterior y del exterior hacia nosotros. Araceli Zambrano, dígame. Pizarras digitales. Correcto. Pizarras digitales. ¿Sí? Las pizarras digitales, miren. Este tipo de pizarras digitales, hay unas que ya viene la parte de control, es decir, el cerebro, el procesador, todo incluido en un costado de la pizarra. Hay otras pizarras que también necesitan conectarse a un computador para poder funcionar. ¿Cómo trabajan este tipo de pizarra? Trabajan tal cual como que fuese un computador, como una pantalla táctil. Necesitan unos marcadores especiales y con esos marcadores especiales uno escribe y automáticamente el texto se convierte ya sea en manuscrito o si no también en imprenta de acuerdo al tipo de letra, Arial, Times Roman, ¿sí? Se puede utilizar también en cualquier programa, Word, Excel, PowerPoint, Paint, en el que sea, ¿sí? Las pizarras digitales. ¿Por qué son de entrada y de salida? Porque funcionan como una pantalla táctil, ¿sí? A ver, Jorge Arteaga, dígame. Las impresoras multifunción. Correcto, la impresora multifuncional, ya habíamos visto esas, ¿cierto? Multifuncionales o multifunción, ¿cierto? Que son estas de aquí, las que nos permiten escanear, imprimir y también sacar copias, ¿cierto? Diego Pérez, le escucho. ¿Sí me escucha bien ahí, profesor? Sí, dígame. Los transmisores de Bluetooth pueden emitir o recibir información. Ya, sí, también lo podemos tomar en cuenta los transmisores de Bluetooth también. Sí, correcto. Listo, gracias. ¿Alguien más? Listo. Creo que con eso estaríamos con todos los dispositivos mixtos, ¿sí? He nombrado la gran mayoría. Por favor, les pido, revisen, aunque este PDF ya está colgado en el aula virtual, ya hace buen tiempo, ¿sí? Entonces, revisen el PDF porque de ahí
no sé si es que ya terminamos de ver esta parte de aquí. Les habilitaría el examen, la prueba sobre este PDF, o si no el día de mañana, pero yo creo que ya hoy día mismo terminamos. No falta mucho ya para terminar de ver esta presita de aquí. Listo. Ahorita vamos a ver cómo es que se entrelazan estos dispositivos. Ahorita estamos solo en la parte de hardware, ¿sí? A ver, dice, ahí te bajo la manito, Diego Pérez. Listo, entonces, en la parte de acá abajo tenemos cómo se entrelaza todos estos dispositivos, ¿sí? Miren, tenemos aquí este gráfico, ¿sí? En este gráfico, ahí ustedes pueden observar, ¿sí? Cómo se encuentra estructurado. Entonces, tenemos los elementos de entrada, ¿sí? Que ingresan al computador, ¿sí? Los dispositivos de entrada ingresan información al computador. ¿Y a dónde llegan? Llegan a los dispositivos de procesamiento, que viene a ser el CPU. Aquí está cambiada lo que es las siglas de CPU. ¿Sí? Aquí me dice unidad central de proceso, ¿sí? Que es en sí lo que es un CPU. ¿Qué viene a ser esta presita de aquí, el CPU? El CPU trabaja con dos módulos, ¿sí? Un módulo denominado CU, que viene a ser la unidad de control, ¿sí? Y otro módulo denominado ALU, que viene a ser la unidad de aritmética lógica, ¿sí? Como les estaba indicando, si nosotros tenemos un procesador y estamos viendo que el computador está un poco lento, ¿qué hacemos? Verificamos qué cosa, la memoria central, que viene a ser la memoria RAM, que es la que le ayuda a procesar la información al CPU, ¿sí? Entonces, la memoria central o la memoria RAM, si se dan cuenta, la información entra y sale del CPU. ¿Por qué? Porque le ayuda a procesar esa información, ¿sí? Y de ahí esa información que se ha procesado se va y se almacena dependiendo de lo que hay que almacenar, ¿sí? ¿En dónde? En los dispositivos de almacenamiento. Y de ahí puede ir a las cintas magnéticas, discos ópticos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, ¿sí? Discos duros, USB, ¿sí? Tarjetas de CD, ¿sí? Flash memory, memory flash o tarjetas USB, ¿sí? Y luego de ello, lo que hace es proporcionarnos la información o mostrarnos la información o enviarnos la información por medio de los dispositivos de salida, ¿sí? Como lo que ustedes acabaron de decir, ¿cierto? Aquí muy poco se ve los dispositivos mixtos, ¿sí? Casi no se lo ven. ¿Por qué? Porque viene a ser la unión entre este de aquí, entre entrada y de salida, ¿sí? Pero esta viene a ser la estructura de cómo se trabaja dentro del computador, ¿sí? Listo. Ahora, voy a utilizar la pantallita para ir a la parte del software y luego les voy a pedir que me ayuden leyendo. Entonces, dentro de la parte del software tenemos lo siguiente. Tenemos el denominado software base, o le voy a poner con puntos, sistemas operativos, ¿sí? Ya mismo me van a leer y ahí voy a explicar bien sobre el software base o sistema operativo. Dentro del software base o sistema operativo tenemos lo que se denomina, ¿sí?, el software propietario o comercial o pagado, ¿sí? Y el software libre, ¿sí?
dentro del software base. ¿Sí? Entonces, dentro del software tenemos tres grupos. Aquí estamos recién en el primer grupo, lo que es software base o sistemas operativos. Dentro del software base o sistema operativo tenemos software propietario, comercial o privado o privativo y lo que es el software libre. El otro grupo viene a ser los lenguajes o lenguajes de programación, ¿sí? Lenguajes o lenguajes de programación. Y el tercer y último grupo viene a ser, en cambio, los programas de aplicación. ¿Sí? Listo. Visto esta división, ¿sí? Ahora sí vamos a leer las definiciones de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora sí le voy a pedir la ayuda de ustedes para que me ayuden leyendo la parte del PDF que tenemos en el aula virtual. Listo. Listo, a ver, ¿quién me ayuda por favor leyendo la parte de software base? Ya, Levanta profe. la manito. A ver, Araceli Zambrano. El software base son el conjunto de programas que facilitan el trabajo del ordenador, sistemas operativos y las utilidades o programas de servicio. ¿Sigo? Ya, listo. Hasta ahí nomás. Gracias, Araceli. ¿Sí? Si se dan cuenta, el software base nos dice, son el conjunto de programas que nos facilitan el trabajo del ordenador, que vienen a ser los sistemas operativos y las utilidades o programas de servicio. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho en la definición del ordenador? Habíamos dicho que un ordenador viene a ser un equipo electrónico, ¿cierto? Si no fuera por el sistema operativo o el software base, este computador solo fuera eso, puras piezas, sin mecánicas, electrónicas y nada más. No pudiéramos hacer nada con este computador, ¿cierto? Para poder hacer algo, poder trabajar, ¿qué necesitamos? Justamente de esto, del software base, que viene a ser los sistemas operativos o programas de servicio. Listo. ¿Alguien más que me ayude leyendo, por favor? Me levanta la manito. Sí, ayúdame levantando la manito para poder dar paso. A ver, Shirley Marín, ayúdame. Software El libre. software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio de costo de la distribución a través de otros medios. Sin embargo, no es obligatorio que sea así. Por lo tanto, no hay que asociarse software libre o software gratuito, ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente, software comercial. Listo. Ok, gracias. Entonces, miren, el software libre nos dice que suele estar disponible gratuitamente, pero no por ello, ¿sí? No por ello puede dejar de ser o puede dejar ser llamado o ser de software libre a software gratuito, porque hay algunos software libre que tienen mejoras o tienen o prestan otro servicio, con lo cual pasan de ser software gratuito o software libre a ser software comercial o software propietario. ¿Sí? Listo, a ver, ¿alguien más que me ayude por favor leyendo lo que es software propietario?
¿Me ayuda, por favor? Levanta la manito. A ver, Loida López, que no la he escuchado. Software propietario, también llamado privativo, de código cerrado o software no libre. Es cualquier programa informático en que el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o distribuirlo, con o sin modificaciones, o cuyo código fuente no está disponible o acceso a este se encuentra restringido por un acuerdo de licencia o por tecnología anticopia. Listo, ok, gracias Loida López. Sí, si se dan cuenta, miren la gran diferencia, ¿no? De lo que es el software comercial, ¿no? Con el software libre. ¿Qué me dice? Que el software propietario o software comercial, ¿sí? No puedo hacer modificaciones con ese software, ¿sí? No puedo obtener el código fuente, no puedo hacer modificaciones, no puedo redistribuirlo, no puedo modificarlo, ¿sí? Porque normalmente viene con una licencia, ¿sí? O también con tecnología anticopia, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, la gran mayoría utilizamos Windows, Microsoft Windows, pero en su gran mayoría es un Windows pirata o un Windows que ha sido craqueado, ¿sí? Normalmente cuando uno compra un computador, si uno desea un Windows original, uno debe de, cuando compra el computador, solicitar que el computador venga con el Windows original, ¿sí? El Windows original viene viene igual de una pegatina en su computador, ya sea en su laptop o en el de escritorio, informando que es un Windows original, el cual ya viene con una licencia ya propia de la empresa, ¿cierto? Claro que esto de aquí también conlleva el que el costo del computador sea mayor. Por eso la gran mayoría optan por comprar el computador y lo que hacen es instalarle un software Windows, pero lo cogen y lo craquean, es decir, lo que no debería ser correcto, ¿sí? Vamos a ver los diferentes ejemplos de dispositivos, perdón, de software, ¿sí? Que tenemos. Entonces, miren, aquí tenemos los software libres. Dentro de los software libres tenemos los siguientes. Miren, tenemos Mandriva, tenemos el SUSE, el Ubuntu, Kubuntu, CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, Arch Linux, Gentoo, Slackware, Ubuntu, Linux y Katios. Y así hay un sinnúmero de sistemas operativos libres que no están en esta lista. Hay un sinnúmero de software libre y hay bastante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos que llegaron a conocer el Ubuntu, ¿sí? Todavía sigue utilizando el Ubuntu, el CentOS. Por ejemplo, nosotros los de sistemas, normalmente utilizamos sistemas operativos libres para servidores. Entre los servidores que uno utiliza, sistema operativo para servidores, sería el CentOS, uno de los que más se utiliza. También hay el Ubuntu Server, ¿sí? Son sistemas operativos para servidores. Dependiendo la seguridad que se requiere, ¿sí? Se puede pasar de estos software libre a un software comercial, porque hay estos mismos sistemas operativos, ¿sí? Que tienen mayor seguridad, mayores prestaciones, que en cambio ya esa versión la venden, ¿sí? Entonces dejan de ser libres y pasan a ser ya comercial o propietario. Mientras que estos de aquí, estos sistemas operativos, usted los puede descargar, puede descargar el código fuente y si usted sabe programar, puede crear su propio sistema operativo, como muchos lo han hecho, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, como le indicaba en la lectura, de un software privativo con un software libre, ¿sí? El software libre yo puedo descargar el código, lo puedo modificar, lo puedo distribuir sin ningún problema. Mientras que el comercial de ley debo de cancelar, pagar y no tengo esa libertad de poder modificar. De ahí que tenemos lo que son los software propietarios o pagados, como la Mac OS X, que es de la iOS, de Apple, ¿sí?
y el conocido Windows, que es el que la gran mayoría hemos conocido, hemos trabajado. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos varias versiones de Windows. Sí, tenemos Windows 85, uno de los primeros, Windows 3.1 en el 92, Windows 95 en el 95, Windows XP en el 2001, que para mí fue uno de los mejores sistemas operativos. De ahí vino Windows Vista en el 2006, de ahí el Windows 7 en el 2009, para mí otro de los mejores sistemas operativos que ha tenido Windows. De ahí Windows 8 2012 y el actual Windows 10. Actualmente ya se está desarrollando y ya está a un punto de salir ya a su distribución el Windows 11, ¿sí? Entonces, eso un poquito para que tengan en cuenta con lo que tiene que ver con los software base o sistemas operativos. Listo, alguien que me ayude leyendo por favor los lenguajes, algo cortico, ahí que tenemos. Y me ayuda leyendo por favor. Levanta la manito. Rapidito por favor antes que se lo acabe. A ver, Ricardo Gutiérrez, ayúdeme. Ya, los lenguajes que constituyen las herramientas para las confecciones de las diferentes aplicaciones o programas. Listo. Entonces, estos lenguajes o lenguajes de programación son los que nos permiten generar otros programas, es decir, son la base para crear nuevos programas. Y de ahí tenemos lo que estamos observando. Ahí hay muchos más, ¿sí? Pero esta aquí es una imagen que encontré donde hay una gran variedad de lenguajes de programación o lenguajes, ¿sí? Está Java, Ruby, C#, PHP, C++, Objective-C, Python, Perl, Go, JavaScript, C y Visual Basic, ¿sí? Listo. Y por último, que me ayuda leyendo programas de aplicación, por favor. ¿Alguien más? Ricardo Gutiérrez, ayúdame usted también. Ya que... Ya, que no veo. Ahí, programas de aplicación. Ya, los programas de aplicación son los que constituyen programas o conjuntos de programas que han sido desarrolladas para cubrir una serie de tareas específicas. Listo. Siga leyendo, que ahí continúa. Ya, ahí dice, más adelante. Dentro de los programas de aplicaciones tenemos como varios ítems que se llama procesadores de texto, hojas de cálculos y programas de diseño. Ya, listo. Ok. Entonces, los programas de aplicación, en cambio, son la gran mayoría, todos los programas que nosotros tenemos instalados en nuestro computador. Esos son llamados como programas de aplicación o de utilería, ¿sí? De ahí que tenemos, por ejemplo, los navegadores, Windows, Google Chrome, Mozilla Firefox, ¿sí? El Opera. Tenemos, por ejemplo, los antivirus, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el Adobe Reader, ¿sí? Y así un sinnúmero de programas que nosotros podemos instalar en el computador. Programas que fueron creados por medio de ¿qué? De los lenguajes de programación. Esa es la parte del software, ¿sí? Nos habla sobre procesadores de texto como Word, que es pagado o propietario, o Writer, que es libre. Nos decía también para cálculo, ¿cierto? Excel, que es de Microsoft, y Calc, que es libre, ¿sí? Aquí realmente tenemos el paquete de Office, ¿sí? Lo que es Access para base de datos, el Outlook de correo electrónico, lo que es, aquí es, me parece que es, Publisher es el de acá, aquí tenemos Word, Note, para notas, es SlideShare me parece, aquí Excel, Visio, Indate creo que es, aquí PowerPoint, Publisher. Aquí, esta P de aquí, no sé de qué es este de aquí, este es Project, ¿sí? Entonces es uno del paquete de Office.
Listo, con eso estaríamos terminando con lo que tiene que ver con este PDF, ya analizando cada una de las partes. Listo, nos vamos a desconectar, por favor, y nos vamos a volver a conectar, ¿sí? Con el segundo, enlace de la clase del día de hoy, ¿sí? Nos desconectamos, por favor, y nos volvemos a conectar.